Bueno, vamos a retomar con lo que era sonda nasogástrica. Nos habíamos quedado en la presentación número 7, ¿sí? No sé si se acordaban, que hablaba de las complicaciones. Las complicaciones de la sonda nasogástrica. Vamos, antes de ir a lo que es el PowerPoint, no leerlo, vamos un poco pensarlo, ¿no? Desde nuestro pensamiento crítico, ¿no? A ver, yo quiero colocar una sonda nasogástrica, entonces yo digo, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué le puede pasar a un paciente? Me pregunto, ¿no? Podría ser como complicación que introduje la sonda, ¿sí? Pasó la sonda, pero fue a vías respiratorias. En vez de ir al tubo digestivo, fue a las vías respiratorias. Entonces ahí produzco lo que es algún tipo de aspiración, ¿sí? Aspiración donde va a estar un elemento extraño que no necesariamente estéril, porque es estéril, no es estéril necesariamente, porque la sonda nasogástrica, la colocación de la sonda nasogástrica es una técnica limpia, no es una técnica estéril. Entonces ahí ustedes me plantearán, ¿qué es una técnica estéril? ¿Qué es una técnica limpia? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? O sea, eso les pregunto yo, a ustedes les digo, les dejo rebotando la pelota preguntándoles eso. ¿Qué es técnica estéril? ¿Qué es técnica limpia? ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Bueno, entonces, estoy haciendo una técnica limpia, donde eso que está limpio lo introduzco en una cavidad del cuerpo que es estéril, como las vías respiratorias. Entonces, como complicación voy a producir algún tipo, puedo llegar a producir, no en el momento, pero sí a consecuencia de esto, algún tipo de infección. Esa es una infección. Otra puede ser alteración eh, del ciclo normal respiratorio, porque voy a broncoaspirar. Quizás produzca cianosis, quizás produzca disnea. Bueno, disnea, dificultad respiratoria sería lo mismo. Quizás en el estado de excitación, de nerviosismo del paciente, produzca también taquicardia, taquipnea, ¿sí? Eh, Intentando colocar una sonda nasogástrica fuera de lo que es las vías respiratorias, puedo producir también algún reflejo que produzca náuseas, que produzcan vómitos. Son varias de las complicaciones de la sonda nasogástrica. Ahora vamos a apuntar un poco a lo que dice el PowerPoint, pero esto es lo que yo, desde mi pensamiento analítico, considero que puede traer como complicación la colocación de una sonda nasogástrica. Ahora bien, a ustedes se les están ocurriendo otras ideas, otras cuestiones, escríbanmelo ahí, lo leemos y lo ponemos en juego, lo charlamos, lo discutimos. Siempre cuando digo discusión, es discusión en el buen sentido de la palabra. Yo me puedo equivocar, tengo años, muchos años en la enfermería, me puedo equivocar, me puedo olvidar algo. Por eso siempre hay otro que dice, no, profesor, esto era así, siempre con respeto, siempre con humildad. Yo también me refiero al otro siempre con respeto y siempre con humildad. Entonces me dice, no, profesor, ahí se equivocó, ahí, ay, tienen razón. Si yo les voy a decir si tienen razón, les voy a decir sí, tienen razón. Así que por ese lado no se preocupen. Si se les ocurre otro más, aparte de los que están en el PowerPoint, me lo dicen. Así que bueno. Bueno, dijimos náuseas, vómitos. Imaginemos también cuando una sonda está colocada un determinado número de días, una cantidad de tiempo, vamos a decir, no sé si excesiva, pero sí un tiempo prolongado, siempre del mismo lado, siempre en la misma narina colocada. Y no me tomo el trabajo de rotarla, de si está de este lado modificarla para este otro lado, ir cambiando el punto de apoyo. Eso de cambiar el punto de apoyo es importante. ¿Por qué? Porque si yo agarro esta lapicera y la pongo acá constantemente, con una presión determinada, ahora no me hace nada. Agarro este fibrón, dije lapicera, bueno, no me hace nada. Pero después de un rato, después de una hora, después de 2 horas,
Después de 24 horas, ¿qué pasa? Esto, hagan eso, agarren una lapicera, cualquier cosa que ustedes tengan ahí, anteojos, apóyenselo un ratito así en la mano, no con una presión leve, no tipo apoyado así como sosteniendo, aprieten un poquitito y quédense ahí un rato a ver qué sienten. Pasa lo mismo con una sonda nasogástrica que tiene un tipo de presión sobre la mucosa, bueno, de las narinas, sobre la mucosa también del tubo digestivo, ¿sí? Entonces eso puede producir algún tipo de lesión, lo que comúnmente llamamos úlcera de presión. O más comúnmente, bueno, escara, que también se le dice. Una úlcera de presión se puede producir alrededor de las narinas, a relación de la sonda nasogástrica. Después viene ahí charlando, vamos deduciendo que ahí empieza a inferir un poco lo que son los cuidados de enfermería, ¿sí? Las intervenciones de enfermería. Bueno, ahora vamos a un poco a apoyarnos en el PowerPoint. Ya pensamos, ahora vamos a apoyarnos un poquito en el PowerPoint, así vamos avanzando, ¿no? Dice complicaciones, broncoaspiración, ya creo que lo habíamos dicho, lesiones en mucosa, no solo en la nariz, sino oral, mucosa faríngea, ¿no? Atelectasia o infección respiratoria. Eso es algo que puede producirse en el caso de que la sonda esté mal colocada o haya ido a tocar lo que es vías respiratorias, ¿sí? Estomatitis, parotiditis, hemorragia gástrica también, por la misma lesión de la sonda colocada todo el tiempo. Esa misma lesión puede producir una hemorragia gástrica por la lesión. Erosión nasal, también lo habíamos dicho. Otitis media, eso es por un tipo de infección. Y arcadas o vómitos. Ya más o menos también lo veníamos diciendo. Criterios para el retiro de sonda nasogástrica. Leemos un poco el PowerPoint y ahora lo charlamos, ¿no? Dice, criterios para el retiro de sonda nasogástrica cuando se haya resuelto la patología por la que se indicó la colocación de la sonda nasogástrica. Claro, se colocó la sonda nasogástrica, no sé, por descomprimir el estómago, porque tenía algún tipo de químico extraño que había que eliminarlo de alguna forma. Se colocó la sonda, cumplió esa función, se eliminó, se administró algún tipo de medicación, el paciente ya está lúcido, ya no necesita tener una sonda nasogástrica para alimentación, ya se puede alimentar por sus propios medios. Bueno, todas las indicaciones, ¿se acuerdan las indicaciones cuando vimos la parte de indicaciones de la sonda nasogástrica? Bueno, todo eso se resolvió, entonces ya no necesita tener la sonda nasogástrica. ¿Qué hace? Se retira la sonda nasogástrica. Después, cuando existe una complicación secundaria a la colocación o permanencia de la sonda, cuando el efecto que produzca la sonda sea contraproducente a lo que en realidad se busca, o sea, cuando produzca más daño, vamos a decir, cuando produzca más daño que bienestar, hay que retirar la sonda también, ¿sí? Siempre hay que obrar de tal forma que no produzcamos más daño, siempre el bienestar del paciente, ¿no? Pasa a veces dentro de lo que es una complicación cuando queremos colocar una sonda nasogástrica y colocamos y empieza a desaturar, empieza a respirar mal, empieza con tos, empieza con disnea, cambia de coloración de la piel. Ahí nosotros generalmente cuando ocurre eso inferimos que está mal colocada la sonda, que está en vía respiratoria en vez de vía digestiva. Entonces ahí inmediatamente retiramos la sonda, ¿sí? Bueno, técnica de retiro de la sonda nasogástrica. Acuérdense, está colocada la sonda nasogástrica. ¿Qué es lo primero que hacemos? Le informamos al paciente, acuérdense siempre de eso. Siempre se le informa primero al sujeto de atención. Señor, bueno, se identifica, ¿no? Se identifica al sujeto. Señor Pepito Pérez, le vamos a retirar la sonda nasogástrica. No está lúcido, usted dice, no, pero si no está lúcido, está dormido, no entiende, no sabe, no importa. Está el familiar, se le dice al familiar,
está Pepito Pérez, no está lúcido, se le dice igual. Señor Pepito Pérez, se lo despierta. Hola, ¿cómo está? Soy yo, Miguel, el enfermero. Le voy a retirar la sonda. Se le habla igual al paciente, al sujeto de atención, siempre, aunque no esté lúcido, siempre se le habla, siempre se le explica lo que se le va a realizar. ¿Sí? Acuérdense esta premisa, ¿no? Debemos tratar al otro sujeto, como nos gustaría que nos traten a nosotros. ¿Sí? Así que bueno, dice acá, bueno, ya le informamos al paciente, dice lavarse las manos y colocarse guantes, colocar al paciente en posición Fowler, como cuando introdujimos la sonda, ¿no? En la misma posición. Después pinzar o tapar la sonda, retirar todo lo que es la cinta, ¿se acuerdan la fijación que habíamos hablado? Solicitar al paciente que haga una inspiración profunda y una expiración lenta. Cuando el paciente inspira, en ese momento empezamos a retirar la sonda. Pero una inspiración profunda, acuérdense, se le dice que inspire profundo. ¿Qué es inspirar profundo? Ahí está. Aprovechando ese comienzo de la inspiración profunda es cuando nosotros retiramos la sonda, ¿sí? ¿Es molesto? Sí, es molesto. Se le explica al paciente que es molesto. ¿Puede producir náuseas? ¿Puede producir vómitos? Sí, porque es una situación que produce desagrado. Se estima que este procedimiento se debe hacer fuera o alejado por lo menos de los horarios habituales de alimentación. ¿Qué quiere decir? El paciente comió hace 10 minutos, no vamos a ir a retirarle una sonda. Lo mismo pasa en la colocación, ¿sí? Entonces siempre horarios alejados de la comida. Bien, retirar la sonda suavemente con un movimiento continuo y moderadamente rápido. Movimiento continuo y moderadamente rápido. No, ahí despacito, no. Ahí, así, más o menos así sería, en esa velocidad. El paciente, como ya les había dicho, va a tener ganas de vomitar, va a tener náuseas, quizás vomite. Entonces ahí tenemos que pensar. ¿Cuáles son, vamos a pensarnos juntos, cuáles son los elementos? Estas son preguntas que pueden ir a un futuro examen también, ¿no? Ustedes pueden tomar nota de esto. ¿Cuáles son los elementos que yo necesito a la hora de retirar una sonda nasogástrica? Ahí Erenia dice, hola profe, hola chicas, disculpe, recién pude conectarme, no hay problema, no se preocupe. Entonces, ¿cuáles son los elementos que necesito para retirar una sonda nasogástrica? Ya ahí lo dijo, ¿no? Cuando estábamos leyendo el PowerPoint decía, guantes, siempre. Para todo lo que emprendamos, todo procedimiento que hagamos en la enfermería, siempre necesitamos elementos de protección personal, ¿sí? Bueno, entonces guantes. Ahí ya, bueno, la gente de control de infección puede agregar un montón de otras cosas, ¿no? Más con esta situación que estamos viviendo, van a decir, bueno, hay que ponerse barbijo, hay que ponerse protectores ocular, porque también puede saltar parte del contenido gástrico del paciente. Nos pueden vomitar, tendremos que tener un camisolín, guantes, bueno, un montón de cosas, sí, lógicamente. Pero bueno, mínimamente guantes, ¿sí? Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, el tema de los guantes, parte de los elementos. Dijimos elementos de protección personal, si quieren unas gafas no están de más. Después, elemento importante, un recipiente para descartar, de bolsa roja preferentemente, ¿no? Para descartar la sonda nasogástrica. Y un recipiente, podría ser una palangana, bueno, eso lo adaptan a la institución que ustedes estén trabajando, que es un recipiente por si el paciente llegara a vomitar. Entonces, si el paciente puede tener náuseas, no pasa nada, pero si encima vomita, tiene que tener un recipiente a mano, ¿sí? Como, bueno, para nada, que no vomiten en las sábanas y eso.
Después de todo esto, se le realiza al paciente una higiene de las narinas, bueno, la fosa nasal. Acuérdense que va a quedar toda la parte de la nariz, va a quedar como pegoteada por la misma cinta adhesiva. Le pueden también traer una palangana o un vasito con agua al paciente para que se enjuague la boca, acercarle el cepillo de dientes para que se cepille los dientes, o asistirlo, bueno, en una higiene bucal adecuada, porque le va a quedar un mal sabor, una mala sensación, todo lo que es nivel de mucosas de la boca, ¿no? Entonces, bueno, se le brinda algún tipo de bienestar, vamos a decir. Bueno, vamos ahora a otro punto importante, que son los cuidados generales de la sonda nasogástrica. Mantener la sonda permeable mediante irrigación y cambios de posición. ¿Cómo mantenemos la sonda permeable? Este punto es importante. ¿Cómo mantenemos la sonda permeable? Dice ahí cambios de posición e irrigación continua. Bueno, depende de la sonda para que sea colocado, si es para evacuar contenido gástrico, si es para evacuar algún tipo de medicamento o componente químico que el paciente ha tragado, vamos a decir, y hay que evacuarlo del estómago. Entonces quizás en pocas horas ya se retira la sonda. Pero un paciente que no está lúcido, que está mucho tiempo, una terapia intensiva, por ejemplo, un paciente en coma, bueno, que tiene una sonda nasogástrica. Incluso hay pacientes que reciben medicación por la sonda nasogástrica. Entonces, ¿cómo le paso la medicación? Es lógico que es obvio que un comprimido no lo van a pasar entero, sino que lo van a triturar. ¿Cómo lo trituran? ¿Cómo es la forma adecuada de triturar un comprimido? Pueden usar un mortero. Con un mortero lo trituran, pasan el contenido de la jeringa, la cargan con agua, lo baten y después le pasan por la sonda. Esa es una forma. Hay otra gente, otros enfermeros que lo hacen de otra forma también. Ponen, pero con mucho tiempo, el comprimido dentro de la jeringa, ¿sí? Le cargan agua y lo dejan ahí un rato largo, que se disuelva en el agua, ¿sí? Después, bueno, ¿se acuerdan cuando vimos? Bueno, esperen, me voy para otro lado. Le pasan la medicación por la jeringa. Después de que le pasan la jeringa, agarran agua, sí, agua de la canilla, o agua mineral, o agua del dispenser, y le vuelven a pasar otros 10 o 20 centímetros cúbicos de agua, para que la medicación no quede en el trayecto de la sonda, sino que llegue a donde tiene que llegar, ¿sí? Que es al estómago del paciente, ¿sí? Previo a esto, si también es otra opción, pueden, antes de pasar la medicación, le pueden pasar 10 centímetros cúbicos de solución de agua, después le pasan la medicación en otra jeringa y después le vuelven a pasar otros 10 centímetros de agua. Ese sería el que más me gusta a mí, porque también puede ser que ustedes quieren pasar la medicación y la sonda está tapada justo, ¿qué hacemos ahí? Entonces es preferible pasarle el agua, después la jeringuita con la medicación y después nuevamente agua. Ahí las estoy leyendo, esperen que... no pensé que me habían escrito, perdón. ¿Va quedando claro esto, más o menos? Después, observar y anotar características del drenaje. ¿Qué tipo de líquido es el que viene? ¿Mucha cantidad? ¿Poca cantidad? ¿Color? ¿Hay algún cambio de coloración? ¿Hay algún tipo de sedimento o cuerpo extraño que estén encontrando? A ver, espérenme un segundito, ¿sí?